Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de el pensamiento del futuro y del espacio. Vamos a hablar un poquito de futurología, que de repente es una palabra, pues la realidad es que la mayoría de nosotros a lo mejor nos suena un poquito extraña, nos suena un poquito a predicciones, nos suena a lo mejor un poquito a astrología, astronomía, cosas de horóscopos y cosas así, como que porque el futuro no se puede predecir. Pero hoy vamos a ver que sí hay forma de predecirlo y además de una manera extraordinariamente interesante. Hoy nos acompaña Kaori Becerril. Bienvenida, Kaori. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Ricardo? Bien, también, Kaori, muchas gracias. Pues bueno, déjenme ver. Café de Innovación es un programa de ABC ON. Llevamos 3 años haciéndolo. Esta es la tercera temporada, es el tercer programa del año. Pueden revisar todos los programas anteriores, cafedeinovación.mx, y en LinkedIn estamos como Diagonal Company, Diagonal Café, guión medio, de guión medio Innovación. Yo soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host, soy quien está pues aquí presentando las innovaciones que nuestros invitados nos hacen favor de presentarnos, de compartirnos su conocimiento, su visión del mundo. Y pues bueno, yo soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy el director a partir de este año del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals, la asociación más grande de profesionales en innovación del mundo. Soy miembro del Comité de Expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Soy miembro también del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional del CTNN 10, de la ISO TC 279, que es la de gestión de la innovación. Soy director de ABCON y de Pimeware. Fui consejero de Coparmex Metropolitano por más de 10 años y también fui presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento del mismo Coparmex por más de 10 años y soy evaluador del Premio Nacional de Exportación. Y pues bueno, ahora sí, cuéntanos, más que yo presentarte, Kaori, cuéntanos tú qué haces. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a este tema de futurología del espacio. Cuéntanos un poquito y ahorita nos vamos adentrando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nuevamente a todos, muy buenas tardes. Espero que estén pasando una agradable tarde con un cafecito a un lado. Em, en cuanto a la futurología, que yo también cuando escuché ese nombre en español, fue como de, ¿qué locura es este? ¿Me estás hablando de signos zodiacales o algo parecido? No sabía qué estaba sucediendo. Em, Inicié mi formación académica, mi formación profesional siendo diseñadora industrial. Em, dentro de la UNAM, dentro de esta experiencia tuve la oportunidad de participar en diferentes proyectos extracurriculares como parte de, pues, siendo universitaria. Comencé haciendo proyectos de diseño y manufactura de aviones a escala, proyectos esos donde entras en concursos, y de ahí me surgió también esa chispa de quererme meterme en el espacio primero. Em, Me imaginé que dentro de la escuela podría haber algún proyecto que se acercaba hacia ese tema. Siendo una diseñadora industrial en formación, estaba preocupada por si podía realmente aportar algo de interés, ya que esas carreras principalmente están dirigidas por ingenieros. Pero aún así, me puse yo a investigar, encontré un equipo que se llama UNAM Space, apliqué para poder ser parte de ese equipo y resulta, bueno, me seleccionaron y pude conocer a la primera generación de los chicos que participaron en esos concursos de NASA desarrollando pequeños robots de exploración. Em, En ese momento fue en un momento ideal para haberme unido, ya que estos chicos estaban empezando una nueva iniciativa.
que era una startup espacial. Nunca había pensado que se podía emprender en el espacio en México, sobre todo en México, porque es algo que pareciera una locura, ya que nuestro país no ha sido reconocido por ese ámbito, no tanto por el lado aeronáutico, sino por el lado espacial. Me llamó muchísimo la atención, le seguí la pista y un año después estaba aplicando con ellos para hacer mis prácticas profesionales. Les estuve insistiendo por un mes, por favor, déjenme participar con ustedes. Les enseñé mi portafolio, les gustó mi trabajo, mi pensamiento al momento de estar acercándome a diferentes proyectos con la perspectiva del diseño, y me quedé participando dentro de la empresa. De ahí em, comencé a desarrollar estas habilidades en cuanto a planeaciones estratégicas. Al mismo tiempo estaba terminando mi carrera y de ahí se fue construyendo todo. Entonces, como era de las pocas diseñadoras que estaban enfocando el conocimiento de su escuela, pero en el ámbito espacial, eso sonó mucho y eso sonó un poco extraño. Incluso llegué a tener interesantes conversaciones con mis profesores de la academia que decían que pues diseño en el espacio en México, como por qué me metí ahí. Em, entonces, platicando con una de mis compañeras, me mencionó que eso sonaba muy futurista, que nos parecía real y que eran sueños muy ambiciosos. Y me mencionó entonces sobre una especialidad, una maestría en Houston que se llama, em, bue me lo dijo en inglés, me gusta más la palabra en inglés, que es, Futurists, una maestría en futurología específicamente, y yo me espanté, yo le dije: "Espera, espera, yo respeto a las personas que siguen a la astrología y los signos zodiacales, pero no es lo mío". Yo me voy como a cosas más, este, más estructuradas, por así decirlo. Y me dijo: "No, no, 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 Gauri, no te espantes, suena extraño, pero no tiene nada que ver con eso". Y me llamó la atención, se trata de identificar cuáles son las posibilidades para que puedas tomar las mejores decisiones el día de hoy y construir un futuro. Em, Hay muchos escritores de ciencia ficción que utilizan estas proyecciones de lo que es el día de hoy para visualizar cómo puede ser el futuro dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Me llamó muchísimo la atención y dije, eso está muy interesante. Y me puse a observar que no existía solamente esta maestría, sino diferentes organizaciones que daban cursos y que dan herramientas disponibles para todo el mundo que se vayan involucrando en el pensamiento estratégico hacia el futuro. Tuvo todo el sentido del mundo, em, y compatía, exactamente con lo que estaba haciendo al momento de hablar del espacio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la industria espacial, los proyectos no son, em, cosas que se puedan terminar en 6 meses, 3 meses, incluso 1 año, 2 años. Hay proyectos, hay desarrollos tecnológicos que se llevan muchísimo más tiempo. Y en estos tiempos tan cambiantes es necesario poder prever las posibilidades de lo que puede pasar y estar mucho más informados al respecto de qué paso siguiente tomar. Entonces, tal vez seré muy cautelosa, pero me gusta pensar en una manera mucho más estructurada para planear las decisiones del día de hoy pensando en el futuro. Y tenía mucho que ver con el espacio, entonces me fui ahí adentrando. Em, Dentro de estas oportunidades que estuvieron surgiendo, lo gracioso que fue en la pandemia, pude conectar con varias personas a nivel internacional y me surgió una oportunidad de ser facilitadora, es decir, apoyar en un workshop que se estaba llevando a cabo por la Organización Mundial de Diseño y el Laboratorio Nacional de la Estación Internacional Espacial. Era un proyecto en conjunto en donde estaban solicitando diseñadores que llevaban a cabo un taller para generar propuestas de ideas para usar para nuevos proyectos que pudiera hacer la estación espacial.
Em, a raíz de esa maravillosa experiencia pesadísima, que fueron 2 semanas que no dormimos nadie, em, conocí una diseñadora de modas que se enfocaba también en el diseño espacial, en el diseño de trajes espaciales, platicando sobre desarrollo estratégico, planeaciones estratégicas, diseño del futuro. Conectamos increíblemente bien y empezamos a hablar sobre este interés que ambas teníamos sobre la futurología. De ahí surgieron proyectos. Tú sabes, cuando uno conecta con una persona, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo juntos, construyemos algo juntos, porque si las cosas no aparecen frente a nosotros mágicamente, nosotros tenemos que construirlos y nosotros tenemos que abrir esa oportunidad. Así Claro, que, déjame hacer un claro, alto aquí tantito, Carly. claro, Estamos, Café de Innovación, estamos hablando de futurología y de espacio. Y déjenme poner esto de futurología de una manera muy simple. Todo mundo ubicamos ciencia ficción, todo mundo ubicamos las películas de viajes al espacio, Julio Verne, los grandes escritores clásicos de ciencia ficción. Durante varios programas, en diferentes ocasiones les he dicho que la ciencia ficción ya se acabó y que ahora se llama ciencia predicción. Y paradójicamente, muchas veces el escritor, el futurista, a final de cuentas, se le ocurren cosas, las plasma escritas y luego llega el productor de la película, las plasma en una película y luego el investigador que está metido en el laboratorio dice, wow, esto que tengo aquí podría ser eso que salió en la película. Y entonces es cuando se unen todos los puntos y empiezan a pasar cosas del futuro en el presente. Y a lo mejor me dicen, eso no puede ser, ya está muy raro. Les voy a volver a poner un ejemplo típico que pongo cuando hablo de predicciones. Todo mundo hemos visto a un niño corriendo, que va corriendo, y de repente dices, se va a caer, y se cae. Y dices, wow, adivinaste el futuro. No, lo que pasa es que el niño venía corriendo, el cuerpecito iba adelante de los pies, era lógico que se iba a caer. Era lógico, o sea, no tenías que ser futurólogo para saberlo, o sea, se iba a caer. Bueno, este ejemplo escálenlo a lo que ustedes quieran y me voy a ir subiendo nivel por nivel. Ustedes están vendiendo, hacen su presupuesto de un año, al segundo año ven lo que pasó en el anterior, entonces hacen una predicción y hacen un forecast, un presupuesto hacia adelante, lo proyectan con base en alguna fórmula por ahí que es relativamente fácil de hacer y más o menos se parece lo que proyectaron a la realidad de lo que sucedió. Y si ustedes siguen subiendo el ejemplo y subiendo y empiezan a tener 1000 variables, empiezan a tener 1000 esquemas, eso en sus diferentes niveles estás hablando de futurología. Y hasta aquí a lo mejor vamos bien, ¿no? Tranquilos. Dicen, bueno, ya como que ya entendí, se parece a planeación, se parece a predicción, hasta ahí vamos bien. Futurología. Pero cuando ya dices, bueno, futurología del espacio, dices, espérame, ya no. O sea, ya no dio. Todo mundo o gran parte probablemente de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo aquí en Zoom, en LinkedIn, en YouTube cuando ponemos, o que nos están escuchando en el podcast que estrenamos precisamente esta semana, ya tenemos podcasts de todos los programas. Si quieren ver, pues cafedeinnovación.mx y ahí pueden ver todos los programas de los videos. Pero muy probablemente todo el mundo vio los famosos supersónicos o Jetsons, una caricatura a lo mejor de los 70s, 80s, donde estaba Robotina, que era una robot que hacía la limpieza, donde había una teleconferencia que estaba el papá por un lado, la mamá por otro lado, y se veían en la televisión, donde estaba un reloj por el que podían hablar. Bueno, todo eso que en aquel tiempo era pues como que algo imposible, son cosas que ya están. Y la realidad es que si ustedes empezaran a meter a las investigaciones, a leer lo último que está existiendo, no podrían llegar a creer la cantidad de cosas que ya existen. Entonces, bueno, esto es como para hacer un resumen,
Kaori, de lo que comentas de futurología. Y ahora déjenme brincar, antes de irnos al espacio. Hablábamos ayer por ahí en Coparmex con Kaori y decíamos, bueno, pues es que lo del espacio, pues hay muchas cosas por ver, ahorita platicaremos de eso, pero la realidad es que ustedes ubiquen, eh, hablabas, déjame cerrar con esto y ahorita te pido que sigas. Decías, es que en el espacio el proyecto no puede ser a 1, 2, 3 años, es un proyecto a muy largo plazo. Nada más reflexionen cuánto tiempo nos tardamos en llegar a la Luna. Y de la Luna luego, ¿cuánto tiempo nos tardamos en llegar a Marte? Y luego, ¿cuánto tiempo nos tardamos a mandar una sonda por ahí para que se pusiera a investigar cosas? Y luego, ¿cuánto tiempo nos hemos ido tardando en poner satélites, estaciones y un montón de cosas que hay en el espacio que la verdad es que ni siquiera nos imaginamos la cantidad de cochinadas que andan por ahí arriba alrededor de la Tierra dando vueltas, ¿no? Cochinadas que nos sirven mucho porque muy probablemente gracias a eso nos están viendo, sirven, bueno, ¿qué les puedo decir? Sirven para todo lo que a ustedes ni siquiera se les ocurre. Pero bueno, ya vimos la parte de futurología, no es nada más saber qué se me ocurre, o sea, de manera formal se estudia, hay libros, hay autores muy reconocidos de futurología y metodologías, hay como todo, ¿no? Así como puedes estudiar finanzas, como puedes estudiar psiquiatría, psicología, tienen modelos, hay una teoría, o sea, es algo formal, ¿no? Entonces, bueno, ya, te metiste a todo esto de futurología, vienes con una base de diseño. Yo siempre he admirado mucho a los diseñadores porque tienen una facultad de imaginarse cosas de manera tridimensional, incluso con movimiento, con una serie de cosas y después hacerlo. Y eso es fabuloso. Eso creo que es una facultad que no todo el mundo tiene, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, eso. Soy muy bueno para imaginarme otras cosas de negocios, pero en sí eso me costaría mucho trabajo. O sea, imaginártelo, ver cómo se movería un mecanismo, cómo avanzaría, cómo regresaría, luego seguramente dibujarlo y luego hacerlo. Bueno, o sea, realmente creo que se necesita una estructura mental muy especial para poder hacer eso. Pero bueno, Kaori, ahí está. Ya estamos. Estás ya con lo de futurología y conectas esto con el diseño y con un proyecto que hablabas de cosas del espacio. Así Cuéntanos un es. poquito. Bueno, comencé a trabajar con esta diseñadora que también estaba metiéndose a la parte de la futurología y desarrollamos juntas un taller utilizando herramientas para pensamiento al futuro para presentarlo en diferentes congresos espaciales. Y de hecho nos presentamos en un congreso en el 2021 que se llama CEN, llevado a cabo por ay, es IAA, ah, el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Y después de ahí también hicimos varios talleres con estudiantes en México para ver cómo respondían a una conversación sobre el futuro en el espacio. A partir de ahí también empecé a ya formalizar mi entrenamiento como futuróloga dentro del proyecto de Future School. También es una escuela que brinda estas certificaciones para ser futurólogo. Y obviamente comencé a consumir muchísima información y muchísimos libros para poder empezar a formarme y generar planeaciones a partir de eso. Es muy chistoso todo lo que comentaste, Ricardo, porque como tú lo llamaste perfectamente, se llaman señales. Justo el día de ayer estábamos platicando cómo hay algo que se llama el día de hoy señales del futuro, que son pequeñas ventanas que se abren en el día de hoy, en el momento de estos días, para dejarnos asomarnos qué es lo que puede pasar en un futuro con ese pequeño cambio que estamos viendo. Un ejemplo, actualmente ya existen, va a ser un ejemplo muy chistoso, excusados que analizan qué es lo que comiste a partir de los desechos. Entonces, recibe toda la información de tu cuerpo y tu estado de salud y es capaz de decirte, ¿sabes qué? Algo está mal con tu comida, algo está mal con tu salud, algo está mal con tu digestión y hasta ahí. Eso es lo que está pasando en el momento. Ahora,
Las primeras preguntas que nos hacemos cuando registramos una señal del futuro es, ¿esto qué significa el día de hoy? ¿Qué fuerzas están impulsando a que esto esté sucediendo el día de hoy? ¿Qué pasaría si todas las personas tuvieran acceso a esta tecnología? ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? Dentro de 10 años, 15 años, 20 años. Y ahora, la pregunta más importante de todos. ¿Este es un futuro que queremos o que no queremos? Algo que es muy importante cuando se habla del futuro, no se trata de, o bueno, de la futurología, no se trata de predecir con, con, con hechos sobre el futuro, porque eso es imposible. Se trata de abrir las posibilidades de qué es lo que se viene. Cuando uno ve hacia lo que puede pasar dentro de los siguientes años, muchas veces se ciega con sus propias preconcepciones mentales. Cuando nosotros decimos las cosas tienen que ser de cierta manera, o desde nuestra experiencia pensamos que las cosas van a seguir siendo de la misma manera. Cuando conversaba con algunos futurólogos, de hecho, platicamos sobre las proyecciones económicas que se hacen en las ventas dentro de las empresas, justamente. Eh, Siempre se hacen a razón de qué es lo que pasó el año pasado y el año pasado. Entonces, sí tienen un precedente estadístico que está muy bien establecido y que se puede hacer. Sin embargo, el llevar la mentalidad de esa manera, pensando que todo va a ser como el día de hoy, nos puede cegar para que cuando el futuro nos pegue en la cara, quizá nos sorprenda y no estemos listos. Por ejemplo, la pandemia. Nadie la esperaba, a todos nos pegó y muchas personas salieron muy afectadas de sus negocios y justo varios perdieron trabajo porque no estaban preparados y no preconceptualizaron de que algo así podría llegar a pasar. Entonces, de hecho, dentro de estos cambios tan extraños que estamos viviendo, están preconcebidos dentro de un concepto que se llama VUCA, que se desarrolló a partir de la finalización de la Guerra Fría por la Escuela de Militares en Estados Unidos. Em, este término VUCA me gusta mucho lo que significa, son siglas en inglés de volatilidad, uncertainty, que es incertidumbre, complexity, complejidad y ambigüedad. Esto ejemplifica que estamos viviendo en un entorno en donde volatilidad, los términos o los periodos económicos están durando cada vez menos. Entonces los cambios se vienen mucho más apresurados de lo que estábamos acostumbrados. La incertidumbre en cuanto a tenemos una incapacidad de educación muy grande. Hay personas especializadas y que saben a la perfección de su tema. Eso es increíble. Pero muchas veces, al estar tan informados y tan educados en su tema, son las últimas personas que se enteran de los cambios. Y por eso muchas personas sienten que se están quedando atrás por las nuevas generaciones. En cuanto a complejidad, es que tenemos muchísimas más opciones y muchas más decisiones que tomar en cuanto a cualquier cosa que desarrollemos. Y ambigüedad, finalmente, no conocemos todas las variables de lo que puede suceder. Entonces, va a haber esa incertidumbre con respecto a qué es lo que sigue. Por eso es tan importante tener una mentalidad de, ¿sabes qué? Tengo que abrir mi mente y considerar todas las posibilidades, por más increíbles y temibles que puedan ser. Se trata de tomar las mejores decisiones para que desde hoy se pueda construir ese futuro deseado. Correcto. Y fíjate, vamos a ir juntando los puntos y vamos a ir juntando un poquito hacia la parte de evolución. Dijiste lo de hacer el presupuesto con base en el pasado. Cuando solo haces tus presupuestos con base en el pasado, decimos que es tratar de ir manejando viendo al espejo retrovisor en lugar de ir viendo hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya aprendiste a hacer esa parte estadística, dices, ¿qué crees? O sea, ya aprendiste eso, haces tu proyección, pero ahora tienes que ver
qué es lo que viene y tratar de imaginarte escenarios y hacer cosas y, o sea, literalmente es como que a ver qué encuentras, pero de manera educada, con un modelo y todo, ¿no? Y fíjate aquí, una pregunta de José Luis. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por acá Francisco también nos saluda. Buenas tardes, Francisco. Dice Buenas José tardes. Luis, te pregunta, Kaori, una pregunta simple, sencillita de café, mira. Claro. ¿Quién crees que es la persona que realmente define el futuro de la humanidad? Escritores, investigadores, emprendedores, inversionistas. Mm, Esto es complejo. Creo que es una decisión colectiva, pero tenemos que ser bastante honestos para también tomar en cuenta que hay tomadores de decisiones con mucho poder, tanto económico como político, que afectan. Sin embargo, hemos visto las transiciones de las políticas o de las economías a través de las decisiones de los colectivos. El movimiento Me Too. El movimiento Me Too en el 2016 generó un movimiento enorme, olas de personas exigiendo un cambio en la cultura, pues, de la sociedad en general. Tenemos también cambios económicos o decisiones económicas que pueden afectar. Entonces, quiero ser positiva y quiero considerar que todos tenemos un parteaguas para poder definir cómo va el futuro. Sin embargo, creo que es un esfuerzo que debe ser colectivo, no puede ser de una sola persona, porque finalmente este futuro solo va a pertenecer a una sola persona, cuando el futuro debe pertenecernos a todos. Em, ¿Quién? No hay una sola, no hay solo un ente que diga cómo y qué va a ser el futuro y ese va a ser específicamente lo que está pasando. Esfuerzos hay en todo el mundo y con la conectividad que tenemos actualmente, lo que esté pasando, no sé, en la India el día de hoy, mañana nos puede estar afectando directamente. Entonces, es una decisión consciente entre todos. Sí, fíjate, digo, definitivamente tienes toda la razón en lo que comentas. A mí me parece que no hay exactamente una persona. Yo creo que es un proceso en sistemas, por ejemplo, en programación, le llamas iteración, ¿no? O Ujú. sea, es una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Imagínense, también hemos puesto el ejemplo, una espiral, ¿no? Donde das una vuelta y quedas un poquito arriba, y das otra vuelta y quedas un poquito más arriba, das otra vuelta. Así es como se va construyendo el futuro. La realidad es que el futuro lo construimos todos, ¿no? Claro, hay personas que tienen más poder, hay personas que tienen más poder por dinero, hay personas que tienen más poder por prestigio, hay personas que tienen más poder porque son escritores, ¿no? Hay personas que tienen más poder porque están al frente de algún país, son políticos, son gobernantes. Hay personas que tienen más poder porque son deportistas y todo el mundo los escucha, o cantantes o artistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero todos juegan. O sea, aunque un artista dijera algo, que pudiera ser algo que marcara una tendencia en el futuro, si nadie lo escucha y nadie lo sigue, eso fue un disparo al futuro que no prosperó. Pero si alguien dice algo y entonces alguien más dice, oye, sí es cierto, y el de junto dice, claro, sí es cierto, entonces se va haciendo como una ola, empieza a entrar en resonancia ese pensamiento, que ese pensamiento se va convirtiendo en acción, la acción se va cambiando hasta que acaba cambiando el futuro, ¿no? A final de cuentas, que es una construcción de alguna visualización, de alguna cristalización que tuvimos o tuvieron un grupo de personas en el presente, tanto quien lo dijo como quien compró la idea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también empieza a haber ejemplos interesantes. Por ejemplo, Kaori, seguramente estás al tanto del metaverso y de todo ¿no? Eh, eh, Digo, sin querer minimizarlo, a final de cuentas es como un mundo paralelo digital, ¿no? Todo lo del metaverso. Hace muchos años, por ahí surgió una iniciativa que se llamaba Second Life, que era Ujú. lo mismo, ¿no? Claro, no tenía tan avanzada tecnología, pero en su tiempo era lo mismo. Había terrenos,
las empresas, las marcas compraban edificios, yo entraba ahí y precisamente de ahí venía el nombre, ¿no? Me hacía una second life, o sea, una segunda vida. Yo me ponía como quería, ¿no? Si aquí era flaco, allá me ponía gordo, si aquí tenía el pelo lacio, allá me lo ponía chino, si aquí lo tenía el pelo negro, allá me lo ponía rojo. Y entonces era como que una proyección de lo que yo quisiera hacer en esa second life. No funcionó, ¿por qué? Porque como que se adelantó a su tiempo, o sea, esa fue una chispa de futurología que no tuvo eco y se quedó. Y ahorita, bueno, es el mismo Second Life potenciado a quién sé qué potencia, porque ya hay mil cosas que lo están potenciando. Pero bueno, hablamos ya de la parte de aquí, nosotros, mundano, hablamos ya de la parte digital, pero bueno, ¿qué pasa con el espacio? O sea, eh, cuéntanos en dónde se une el punto de la futurología con el espacio. Ya nos contaste que empezaste por ahí con alguna facilitación que tenía que ver con esto, pero hoy estás metida prácticamente de lleno en este tema del espacio. Cuéntanos un poquito, Cabri. Así es, pues desde el 2018 que estoy involucrada en los proyectos espaciales y los estoy de hecho, recientemente es que estoy conjuntando tanto la disciplina de la futurología con el espacio. Para si no estoy mal, en febrero 10 de este año llevaremos a cabo junto con la Agencia Espacial Mexicana un taller para conmemorar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, un taller para generar futuros. ¿Se imaginan los futuros que las niñas que ven el día de hoy en el espacio? Entonces, se trata de abrir la conversación prácticamente. Es tan importante identificar qué es lo que puede estar pasando en el futuro, sobre todo porque en este instante se está viviendo una nueva economía espacial. Se está viendo un boom en el desarrollo de comercialización. Principalmente al ojo público está liderada por SpaceX, pero estamos viendo empresas como Blue Origin o Virgin que están desarrollando pues turistas espaciales, los vuelos suborbitales. Dentro de los próximos años vamos a estar viendo ya personas llegando a la Luna, primero científicos y próximamente ya se están viendo turistas en la Luna. Se viene pues el vuelo de SpaceX con el primer turista em, que va a dar la vuelta ahí a la Luna, que compró todos los pasajes para poder estar viendo ahí. De hecho, estaba buscando una novia en un momento dado. Em, o vemos incluso empresas que ahorita están haciendo cohetes, están desarrollando cohetes a partir de impresión 3D. En lugar de tardarse meses en armar un cohete, ya se están tardando días en poder completar un cohete. Entonces, estamos viendo una industrialización de la misma empresa, del mismo desarrollo tecnológico en el espacio, cosas que tenían que ser hechas así a la perfección y que por eso mismo eran carísimas o son caras, porque son únicas piezas específicas y estamos viendo una explosión en la industrialización, así como se tienen que hacer varias piezas, no sé, para una computadora o varias piezas para carros, pues porque están hechos en serie, vemos también un proclive hacia la manufactura en serie para el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que el espacio se está haciendo mucho más accesible, se está democratizando y ya no solo va a ser enfocado en personas entrenadas como los astronautas, sino gente que no necesariamente tiene que estar formada para hacer cosas del espacio, va a tener la posibilidad de ser parte de ese futuro, de viajar arriba, de poner la experiencia de estar en un ambiente bajo cero. Entonces, de ahí es lo emocionante. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy que nos está indicando ese futuro? De hecho, tengo por aquí una presentación que di en Talentland el año pasado, donde justo pongo imágenes, si les gustaría verlas, sobre estas, estas señales que se están viniendo, que vienen súper emocionantes. Si me permites, Ricardo, no sé cómo. Adelante, adelante, ponla mientras voy haciendo por aquí unos comentarios que nos ponen. Eh,
José Luis nos dice, Ricardo ha comentado constantemente que el ser humano tiene pensamientos y comportamientos que cambian muy poco, ¿no? Ya que somos seres sociales y tenemos limitantes, mm, limitantes o temores a enfrentar cambios o a innovar. Cómo animarse a abrazar y buscar los cambios para buscar mejoras y eficiencias en los procesos? Mucho, Kaori, lo que yo les comento es que la mayoría de los cambios están afuera, o sea, si adentro de nosotros como individuos seguimos pensando, seguimos racionalizando igual, o sea, nosotros como individuos, me parece que comparado con la tecnología hemos cambiado prácticamente nada. No, seguimos teniendo problemas de comunicación, no nos entendemos, seguimos teniendo problemas emocionales, seguimos teniendo el ego a lo más que da, en fin, tenemos muchas cosas igualitas que hace 4,000, 5,000 años, prácticamente estamos exactamente igual. Pero si comparas la tecnología de hace 5,000 años con la que es ahorita, no tiene nada que ver y con la que va a ser en un par de años, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, José Luis, o sea, definitivamente creo que es algo que está en el paisaje que hay que tomarlo en cuenta. Y, y tocaste un punto que quiero volver a retomar, a repetirlo antes de que comentes esto. Dijiste, en futurología tenemos que ver si eso que se nos está queriendo ocurrir es algo que va a ser bueno para el individuo y si es algo que va a ser bueno para todos. Creo que es ese tipo de pensamiento nos hace resignificar al individuo y poner al individuo antes de la tecnología, porque de repente ponemos a la tecnología antes del individuo y pasan una cantidad de barbaridades impresionantes. Y hemos tenido cualquier cantidad de ejemplos a lo largo de nuestro desarrollo que definitivamente, por querer hacer ese desarrollo tecnológico, acabamos pues causándole un daño al individuo. Pero bueno, adelante con este tema de lo del espacio, Kaori, por favor. Sí, claro que sí, Ricardo. Y solo antes de pasar a eso, también me gustaría aportar un poquito a la respuesta que le diste a José Luis. Estoy de acuerdísimo con lo que mencionas. El cambio en el ser humano en cuanto a comportamientos y quiénes somos, no hemos am, cambiado tanto. Sin embargo, es importante reconocer que conforme va pasando el tiempo, hay cambios en la sociedad y hay cambios en la cultura. Hay un ejercicio muy bonito que he podido desarrollar con otros compañeros futurólogos, que se llama CLA, por si lo quieren buscar posteriormente. Eh, Aquí lo que se hace es un iceberg. Tenemos un problema o una definición de cómo son las cosas en el momento del día de hoy. Empezamos haciéndonos las primeras preguntas. ¿Qué sistemas, qué actores, em, qué organizaciones o qué entidades participan para que esa sea la realidad? Y de ahí nos empezamos a cuestionar, ok, ¿bajo qué valores, em, qué cultura, qué pensamientos existen esos sistemas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué hay detrás de ello? Y debajo de las culturas y los valores se analizan los mitos. Em, un ejemplo que hicimos, por ejemplo, fue eh, hablar del futuro en el trabajo. Para hablar del futuro en el trabajo, tenemos que hablar del futuro el día de hoy. ¿Cómo está categorizado el trabajo el día de hoy? Pues entonces es una manera en que un individuo puede alcanzar una independencia económica. ¿Bajo qué sistemas y qué actores y qué entidades participan para que esto sea una realidad? Tenemos el sistema capitalista, tenemos el sistema monetario actual, tenemos pensamientos, tenemos, perdón, gobiernos, o sea, tenemos sindicatos. De ahí nos pasamos a qué valores y qué culturas existen. Y de ahí nos vamos hacia los mitos que los construyen. Típicos mitos en inglés, work hard, play hard. O el primero siempre gana. O las cosas solo van a cambiar con el dinero. Entonces, todos esos pensamientos que construyen esos sistemas son los que tenemos que empezar a em, cambiar dentro de nosotros. No se trata de tener una visualización
superficial de, me gustaría que todo esto fuera verde, en lugar de que sea una ciudad de concreto. Ok, pero ¿por qué es una ciudad de concreto? ¿O por qué hay esa predilección? ¿O qué es lo que hay detrás? ¿Y qué es lo que necesitamos que tener y desenterrar para entender por qué está pasando eso y qué tenemos que cambiar desde la raíz? No se trata solo desde arribita. Ya, solo por eso. Solo que eso quería agregar. Oye, buenísimo. Por ahí les copié un enlace a un sitio que habla precisamente de este CLA. Entonces, está interesante, véanlo. Ahora sí que creo que es importante, es similar a los 5 porqués, pero tiene toda una estructura muy interesante. Yo no conocía la herramienta. Muchas gracias, Kaori, y adelante, por favor. Con todo gusto. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, solo les voy a enseñar rápidamente algunos de los ejemplos de las señales del futuro que podríamos ver en la industria del espacio. Ese ya se la sabe Ricardo, ya se lo enseñé el día de ayer que platicamos. Por ejemplo, esta empresa, Pocari Sweat, es una empresa de bebidas en Japón que compró su pasaje para llevar una lata a la luna. Esta lata contiene los polvos de su bebida energizante. Entonces la van a dejar allá como en un repositorio para que cuando lleguen los primeros astronautas a la luna y procesen el agua que está congelada en los polos y se la agreguen con sus polvos, van a beber la primera bebida energizante en la luna. Sí, sí, eso no es una gran campaña de marketing. No sé qué es entonces una gran campaña de marketing. Tenemos también otros ejemplos, por ejemplo, la compañía Estée Lauder, en lugar de pagarle a un influencer, como las típicas marcas que hagan una campaña en redes, lo que hicieron fue asociarse con NASA para mandar su tónico para la piel a la Estación Internacional Espacial y tomarle video y fotografías en la cúpula donde se puede ver a la Tierra. O también tenemos proyectos como los de José Cuervo, que hicieron la primera margarita en la estratosfera. En cuanto a transporte y logística, claro que estamos viendo los cambios, por ejemplo, con SpaceX, que tiene sus cohetes, ¿cómo se llaman? ¡Ay! Reutilizables. Esa era la palabra. O los vuelos con Blue Origin, que también están siendo muchísimo más accesibles. Algo que está pasando muy interesante es que DHL, la compañía para hacer envíos, se asoció con una empresa espacial para desarrollar envíos hacia la Luna. Y ellos van a enviar pequeños paquetitos para que sean recuerdos dentro de esta misión que va a estar haciendo esta empresa que se llama Astrobotic. Obviamente tenemos esfuerzos que van a hacer en cuanto a minería. Estas empresas que están haciendo minería espacial ya han optado por sus rondas de inversiones, en donde generan más de 13 millones, ahí están viendo, en sus rondas de inversiones para poder minar asteroides en los próximos años. Tenemos desarrollos en cuanto a energía nuclear, energía solar. Estos chicos de Lunar Grid, me fascina su proyecto. Ellos lo que están haciendo es cargas por láser. Lo que hacen es disparar hacia las celdas solares, entonces los robots cuando estén en zonas donde no les den el sol, pueden estar cargándose y entonces no van a estar como con esas deficiencias de energía, que va a servir mucho para la exploración espacial. Tenemos proyectos en arquitectura. Existen esos estudios, por ejemplo, Saga, que está desarrollando su proyecto de un hábitat que es compactable. De la misma manera se puede enviar, es de bajo costo, es de bajo peso, para que simplemente se pueda instalar ya en una superficie. O proyectos como ICON, que también participaron en concursos de NASA. Perdón, se me va el aire. Vemos experiencias para poder sentir la baja gravedad. Por un lado tenemos a 0G, que es una empresa, esa ya lleva más años, que lo que hacen es subirte a un avión y lo sueltan hasta cierta altura para que cuando vaya cayendo, tú vayas sintiendo como si estuvieras flotando, pues porque se están anulando ahí las fuerzas de gravedad. Y por otro lado tenemos vuelos como los de Blue Origin,
em, donde tal cual si sales de la Tierra y experimentas la baja gravedad por unos 10 minutos, si no estoy mal. Em, Se viene también un proyecto muy interesante. Tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero que salió de la Agencia Espacial Japonesa y lo contrataron en Sony para hacer una vertiente de entretenimiento en el espacio dentro de Sony. Entonces están generando también esos proyectos súper interesantes que se vienen bien impactantes. Este es un proyecto todavía muy chiquito porque apenas eh, habrá empezado durante 2020, 2021. Entonces ya están buscando hacer partnerships con diferentes empresas y empezar a desarrollar entretenimiento espacial. Proyectos en el procesamiento de regolito, por ejemplo, Airbus está haciendo su procesador para poder capturar regolito lunar, procesarlo y obtener oxígeno a partir del polvo lunar. O empresas como Made in Space, que lo que hacen es tal cual imprimir con baja gravedad, y lo que quieren hacer es poder recuperar también este regolito lunar e imprimir para poder construir con el mismo material que existe en la Luna. Bueno, entonces, lo que les decía es, hay muchas nuevas oportunidades en el sector espacial el día de hoy, y estas son pequeñas ventanitas que nos permiten imaginarnos qué va a pasar dentro de 10 años, qué va a pasar dentro de 20 años, qué va a pasar dentro de 30 o 50 años. Oye, fíjate, déjame ahorita conectar porque probablemente quien nos esté escuchando, nos esté viendo, dice, bueno, pero pues eso es, falta todavía mucho, ¿no? Bueno, es que eso es para los muy, 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 muy grandes, ¿no? Y justo ayer platicábamos con Kaori y con su equipo, y yo les decía, otra vez me voy al ejemplo más simple, ¿no? Cuando tú estás en una región, ¿no? Cuando llegaron los pobladores, cuando se descubrió América, ¿no? Y llegaron, pues no sabían que había, y entonces conquistaron o poblaron o se asentaron en un espacio, y luego corrieron hacia adelante hasta donde les dio la vista, y llegaron a una región que algunas cosas se parecían, probablemente otras no, pero esa región nueva hicieron exactamente lo mismo. Tuvieron que buscar agua, tuvieron que hacer una presa, tuvieron que plantar, tuvieron que traer animales, tuvieron que cultivar, tuvieron que generar una cultura ahí, y luego se fueron más adelante y hicieron lo mismo. El mismo ejemplo, escálenlo hacia el espacio y es lo mismo. Una vez que ya haya viajes normales hacia Marte, y que ya esté por ahí un lugar donde tú puedas comprar un terreno donde puedas llegar, pues para poder hacer eso vas a necesitar tener una infraestructura, vas a necesitar carreteras. A lo mejor no son carreteras de pavimento para los carros, pero a lo mejor son carreteras con señalizaciones para las naves espaciales con las que vas a estar ahí, y se genera una economía paralela que acaba teniendo lo mismo, y en ese acaba teniendo lo mismo, pero diferente, ¿no? Es como el doctor Simi, pero al revés, ¿no? O sea, es lo mismo, pero en un ámbito completamente diferente y muy probablemente más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para los que nos están viendo, nos están escuchando, que piensen que esto es simplemente un programa recreativo donde pues, escuchamos cosas padres, raras, ¿no? Donde ya la película ya no la ves como algo de ciencia ficción, como sino algo de pronóstico. Hay muchas, muchas, muchas oportunidades en el espacio para todo. No, bueno, no voy más lejos. Kaori está en una empresa que se dedican a asesorar empresas para decirles, mira, tú fabricas esto, pues eso te podría servir en el espacio de esta y de esta forma. Y esto te podría servir en el espacio de esto. Tú haces alimentos, bueno, esos alimentos los podrías vender en el espacio, nada más hay que cambiarles esto y esto. Y es una, igual que puedes tú asesorar a una empresa para que le vaya bien. Ellos tienen ese asesorar a la empresa para poder llevar sus productos o servicios al espacio. Y así como ese ejemplo de lo que hacen Kaori y todo el equipo de la empresa donde están, que tendremos un programa con ellos en febrero
para que nos platiquen exactamente qué están haciendo y más cifras y pesos y dólares y el crecimiento y súper, súper interesante. Pero más allá de eso, ¿qué podrías hacer tú? Lo mismo que se necesita aquí, allá se va a necesitar, pero mucho más. Para mañana, no, a lo mejor va a ser para pasado mañana, a lo mejor va a ser para una semana después, dos, tres, cuatro, pero de que se va a necesitar, se va a acabar necesitando. Y nada más, piensen, les dejo esta reflexión y te regreso, Kaori, la palabra. Cuando Europa, el viejo continente, descubre América, que estaba escasamente poblado, quiero nada más que traten de dimensionar la cantidad de oportunidades que se abrieron, descubriendo, entre comillas, un continente nuevo donde casi no había pobladores. Eh, todo, absolutamente todo se tuvo que hacer, se tuvieron que construir, se tuvieron que, todo, se trajo una cultura, se trajeron toda esta parte, arquitectura, se trajo religión, se trajo, o sea, todo. Bueno, eso mismo proyectenlo hacia el espacio y es algo que se va a vivir pues en un abrir y cerrar de ojos, créanme. Dentro de unos cuantos años que estén escuchando esto, se acuerden del programa, van a decir, hijo, le dijeron que rápido y fue mucho más rápido de lo que pensábamos, Kaori. Sí, así es. De hecho, solo para que lo piensen, dentro de los próximos par de años, ya se va a lanzar la primera estación espacial comercial. La empresa Axiom está colaborando con un diseñador muy famoso que se llama Philip Stark para diseñar los interiores de esta estación comercial espacial, donde está necesitando de arquitectos el día de hoy para poder desarrollar esos proyectos. O sea, finalmente ya se viene a la vuelta de la esquina. No estamos hablando dentro de, no, sí, cuando mis hijos nazcan. No, 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 no. Ustedes lo van a ver. Van a estar ahí. Eso se viene muy emocionante. No, 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 y ahora sí que, mira, yo les he dicho a muchas personas que estamos viviendo una época mágica porque los cambios están sucediendo muy rápido. Cambios ha habido toda la vida. Por ahí, si ustedes revisan unos de los primeros programas que tuvimos, hablé precisamente de la parte de la velocidad con la que se están dando los cambios, hablé de próxima normalidad y presenté cualquier cantidad de gráficas. Los cambios siempre se han dado. Lo que pasa es que antes los cambios iban lentos, ahora van muy rápido. Y dices, ¿por qué es que ahora van tan rápido? Pues muy sencillo, porque una innovación te brinca a que la que sigue la puedas hacer más rápido. Y ya no, una innovación te genera dos innovaciones en la mitad de tiempo. Y esas dos innovaciones te generan cuatro innovaciones en la mitad de tiempo. Entonces, no solo multiplicas la cantidad de innovaciones que se generan a partir de una innovación, sino que vas dividiendo el tiempo, lo cual hace que precisamente la velocidad del crecimiento tecnológico sea exponencial. Sí, Yo sea una curva. Sí, o sea, y bueno, esto va muy rápido. Un par de preguntas aquí antes de terminar. Claro que sí. Francisco nos dice, las influencias, entre comillas, serán parte de cambios en el futuro. Cabe mencionar que cambios en el futuro es tan amplio como las actividades humanas y la geografía del planeta. ¿Sí, Francisco? ¿Qué piensas, cabrón? No sé a qué se refiere con influencias. No sé si es Francisco, si nos pones un poquito más, no sé si es exactamente influencers o influencias en general, ¿no? Tecnología, política, idiosincrasia, en fin, a ver, Sí. ahorita si nos ayudas especificando un poquito más, Francisco, qué es influencias. Y déjame por acá, Polo dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, ¿qué tenemos respecto al futuro en aspectos culturales, emocionales e integrales al ser humano en forma intrínseca? Y Francisco ya nos dice influencers, ¿no? O sea, Ok. Bueno, primero respondería la primera de Francisco. Es un aspecto cultural que está ya dándole forma a las nuevas generaciones principalmente, ya no tanto pues, a boomers, a generación X, generación millennial todavía son influenciables por estas personas, pero ya es la nueva manera de hacer comerciales, es la nueva manera de hacer contenido que, digo, si anteriormente todos éramos influenciados en masa por el cine y por la televisión, ahora estamos siendo influenciados por redes sociales, donde
sí, pues influencers generan em, ese interés, esa influencia en las nuevas generaciones en masa, principalmente en masa. Pero algo que está pasando mucho, y también creo que se puede ligar un poco con la siguiente pregunta, son los cambios culturales que se han generalizado por ese vasto contenido o esa vasta exposición que tenemos. Em, ahora se ha visto en el día de hoy esa tendencia a cuestionarse. Hay algo que se llama consumidor informado, que ya las personas están no siguiendo solo lo que vieron en un comercial o en una publicidad, sino que ya están investigando sobre los productos que consumen. Y eso también está aplicándose hacia los influencers. Ya se les cuestiona, ya hay a ver, esto me funciona, eso no me funciona. Ya no hay un recibimiento tan fácil. Ya las nuevas generaciones, si se han dado cuenta, son eh, un dolor de cabeza porque cuestionan todo, que está bien, es perfectísimo, es mejor de lo que lo hemos hecho nosotros, pero finalmente ya las cosas no van a ser tan sencillas. Por esos lados, esos cambios culturales. Em, ¿De qué van a influenciar el futuro? Todo el momento, en todo tiempo, estamos influenciando el futuro. Tanto la audiencia de estas personas influyen en las mismas, pues, a los mismos creadores de contenido, así como ellos influyen de regreso a las personas. Entonces, es una relación que va por ambos lados. Em, en cuanto a la siguiente pregunta, que eran los cambios, ¿cuáles van a ser los cambios de valores o culturales? Em, no te puedo decir a ciencia cierta, lo que sí es valioso reconocer son los momentos tan interesantes que estamos atravesando actualmente de la cultura. Hay un ejercicio muy interesante que se hace eh, dentro de la disciplina de la futurología. Em, Cuando identificas que está pasando una tendencia el día de hoy, estamos hablando del día de hoy, claramente, o sea, es lo que está pasando. Pero, ¿qué va a pasar cuando esa tendencia termine? ¿Cuáles van a ser los resultados de esa tendencia? ¿Qué es lo que esto va a provocar? Por ejemplo, eh, todo el movimiento que está pasando en Medio Oriente con las chicas que están rebelándose ante su gobierno, quitándose el hijab y quemándolo. O sea, esto está generando un movimiento político enorme y cultural, porque obviamente pues está involucrado ahí con sus religiones. ¿Esto qué va a significar para las siguientes decisiones? Em, ¿Esto cómo va a modificar las vidas de estas chicas que están participando en este movimiento? Las vidas de sus familias, las personas que las ven en la calle. O sea, no se trata solo de, ok, eso está pasando el día de hoy, esa es la tendencia de cómo están comportándose las personas o los humanos, sino qué va a pasar después. Y es ahí donde nos empezamos a cuestionar, ¿esto qué significa? ¿Esto cómo va a cambiar? Esto puede ser así o puede ser así. Y es ahí cuando nos empezamos a preparar para el futuro. Las personas están haciendo más conscientes de la sustentabilidad. ¿Cómo va a modificar nuestra cultura? Las nuevas generaciones, ¿cómo van a estar pensando al respecto? Entonces, desde ahí podemos, más allá de decirte, ¿sabes qué? Esto va a ser así, así y así, es comencémonos a cuestionar qué va a pasar después de que todo esto pase. Todo empieza a partir de una pregunta. Sí, y fíjate, déjame hacer un comentario relacionado con esto y luego me voy aquí a comentar una nota aquí de Marisol para cerrar el programa. Eh, digo, al final, ¿cuántos somos seres humanos? ¿No? Cambiantes emocionales, incongruentes, que digo, tenemos tres cerebros, o sea, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un emocional, un racional, ni siquiera a veces nos ponemos de acuerdo entre los tres, o sea, de repente uno gana, ya cuando el racional se da cuenta, el reptiliano, el intuitivo ya hizo una barbaridad, o sea, de entrada por eso. Y muchas veces, o sea, por ejemplo, algo con el alcance que hay de pronóstico, de capacidad de pronosticar, de inteligencia artificial, sería relativamente fácil el poder pronosticar cuál va a ser el precio de una acción de una empresa en un futuro dado, hablando de un día.
por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esto sucede, y entonces dices, ¿sabes que esta acción mañana va a costar 1.50 en lugar de $1? ¿Vale la pena comprarlo? En el momento en el que el sistema de inteligencia artificial hace esta declaración, entonces cuando entra el humano, probablemente fracciones de segundo después, ese escenario con el que se hizo la predicción ya cambió, porque en el momento en el que empiecen a comprar, el comportamiento con el que se hizo el pronóstico ya no es el comportamiento que está sucediendo. Entonces, de nada sirve hacer este tipo de pronósticos, porque el mismo pronóstico va a ser, el mismo pronóstico del futuro va a hacer que el mismo futuro cambie por el mismo comportamiento que se generó a partir del pronóstico del futuro. Espero no haberlos hecho bolas. Pero bueno, es súper, súper interesante. Y Marisol dice, difiero de Ricardo en cuanto que al llegar los españoles a América tuvieron que crear una cultura, ya que no la había. En América existían culturas muy avanzadas y complejas como la mexica, la maya y la incaica, con grandes problemas, tuvieron que amalgamarse y aprender unas de otras, pero no partieron de cero. Lo que les faltó a los españoles fue pensar qué pasaría en el futuro, ¿no? Sí, 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 por supuesto, definitivamente, no quisiera ahondar, porque nos vamos a meter en otro problema de mil cosas a favor y en contra de los españoles y de los indígenas y de los mexicas y del abuso de los españoles y las culturas y la parte política. Sin embargo, a lo que voy es que el mundo, como lo vivíamos en América, era un mundo de un tipo. Y el mundo como se vivía en Europa era un mundo completamente de otro tipo. Y la forma en la que se llegó y se estuvo poblando el territorio fue completamente diferente lo que sucedió en Estados Unidos y Canadá, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y lo que sucedió en México y probablemente algunos de los países hoy, Centroamérica y parte del norte de Sudamérica. Sí, digo, definitivamente no llegaron de la nada, pero mucho el ejemplo es un poquito el decir, llegaron a un lugar donde tuvieron que empezar de cero ellos. Aquí ya, pues, por supuesto que ya se iba avanzado, ¿no? Y pensemos en algún lugar donde de plano sí no había nada y llegaron a tener que construir. Eso mismo, Marisol, José Luis, es lo que vamos a vivir en el momento en el que empecemos a brincar a la parte del espacio. Pues ya prácticamente cerrando, ya nos pasamos unos minutitos. ¿Qué recomendación le das, Marisol, a las personas que nos están escuchando, sea ahorita en vivo? Este programa lo estamos grabando el 19 de enero del 2023. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que nos están viendo o nos están viendo en repetición, no están escuchando el podcast? Mm, Creo que lo mejor que podría decirles es que se cuestionen y sean curiosos en todo momento. Siempre, como la regla que decías, como la regla de los porqués, 5 porqués, o pensar más allá como de qué es lo que está pasando en la superficie, pero qué hay detrás de eso, y cómo estoy bien con eso, ¿te toca cambiar eso? ¿O qué va a pasar después de que termine algo? Siempre cuestionarse. Creo que es algo que el hecho de que estén aquí escuchando una conversación así es ya indicativo que son personas que van más allá. Entonces, creo que no está de más decirles que son personas curiosas y que busquen siempre más allá y no se queden con lo que saben, porque lo que sabemos nos puede dejar ciegos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Muy bien, Cabri, le estoy poniendo nuestra encuesta de salida para que evalúen este programa los que nos están acompañando en vivo en Zoom. Les agradeceré mucho que nos contesten. Mientras hago nada más un comentario ya de cierre del programa. Está con nosotros, nos acompañó Kaori Becerril. Dejo a propósito un poquito ahí su semblanza. Realmente es una súper experta. No la ven aquí riendo, cotorreando y todo, pero realmente es una súper, súper experta en lo que maneja, en lo que hace, y créanme que lo que dice, lo dice con conocimiento de causa. No ha tenido la oportunidad de participar en organismos y organizaciones de los mejores en el mundo, y ha hecho un papel destacado en las labores que ha venido haciendo. Entonces, bueno,
Para mí fue muy ilustrativo, aprendí varias cosas nuevas, coincides con muchos de los ponentes que desde diferentes ángulos dicen, pues no pierdas la creatividad, la curiosidad, o sea, sigue cuestionándote y probablemente ese sea el, el primer paso, ¿no? Por ahí nos preguntaba José Luis, oye, ¿qué hacemos para fomentar la creatividad? Pues creo que hay que volver a abrir la creatividad, Kaori. Sí, solo rápidamente Claro, quería adelante. contestar esa pregunta, también la había visto. Mira, es importante saber que los creativos no inventan la rueda, no inventan nada de nada. Solo se trata de conectar cosas que parece que no tienen relación. Entonces, ¿cómo ser más creativo? Vuélvete loco y conecta cosas que ni siquiera parece que tienen sentido. Eso es la mejor manera de descubrir qué puede pasar después. Listo. No, no, Muchas no, gracias. buenísimo, buenísimo. Y fíjate, justo estoy leyendo un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento, Thinking Fast, Thinking Slow. Ujú. Y justo ahorita en donde voy decía algo relacionado con la creatividad y decía que la creatividad no es un serendipity, ¿no? Que te, así que ¡pum! Te lo encuentras, ¿no? Sino que hay una metodología, hay cosas bien interesantes, pero que como no las hacemos conscientes, pues a veces pareciera que sí, así fue inspiración divina, ¿no? Sí, Y no exactamente, pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicar en otro programa. claro que sí. Los esperamos el próximo jueves. Les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen a todos, Leonel, José Luis, Marisol, a todos los que nos acompañan semana tras semana, para verlo. José Luis nos dice que el libro de Pensar rápido, pensar lento es muy bueno. Sí, de hecho, lo recomendó por ahí uno de los ponentes, mi buen amigo Enrique Bustamante, expertazo en comunicación. Pero pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y Kaori, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en un mes más o menos con todo el equipo de la empresa en la que colaboras para que ahora sí Claro que sí. nos platiques qué hacen, todo el detalle, todos esos números que la verdad fueron impresionantes Claro que sí, y a con ver en mucho qué nos gusto. metemos a hacer negocio en el espacio porque Por la verdad es que yo supuesto sí que me lo sí. estoy saboreando. Pues Claro, muchísimas claro. gracias a todos, Kaori, muchas gracias. Hasta Muchas luego gracias. y Hasta que tengan luego. un muy buen fin de jueves y un excelente fin de semana. Y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.